Veamos el significado que tiene la pendiente de una función no lineal. Aquí tenemos dibujado en un plano cartesiano una función que no es lineal. A diferencia de las funciones lineales, que recordemos representan pues líneas rectas, podemos decir que una función no lineal tiene la característica de que tendrá diferentes pendientes en cada uno de sus puntos. Por ejemplo, la pendiente en este punto no va a ser la misma que la pendiente en este otro punto. Y a su vez, tampoco será la misma pendiente en este punto. ¿Sí? Entonces, si lo comparamos con una línea recta, por ejemplo, si tuviéramos una función que tuviera esta forma, vemos que la pendiente de esta función lineal representada a través de una recta, su pendiente en este punto es la misma pendiente en este punto y es la misma pendiente en este punto. ¿Sí? Entonces vemos cómo en una línea recta la pendiente siempre es la misma. Ahora, ¿cómo podríamos pues calcular la pendiente de una función no lineal? Lo que queremos es medir la tasa de cambio en un punto específico. Digamos, si trazamos este punto y yo aquí tengo por ejemplo x0, ¿sí? Quiero saber cuál es la tasa de cambio en ese punto en específico, es decir, quiero saber cómo varía y cuando varía x en el punto, así lo vamos a poner, en el punto x0, f de x0, ¿sí? Que también podría interpretarse como el punto x0, y0, ¿sí? Que correspondería a este punto y0, donde este es y igual a f de x, ¿sí? Ahora, ¿cómo le puedo hacer para calcular la pendiente en ese punto en específico? Una forma sencilla pues es dibujar una línea tangente que pase precisamente sobre ese punto, ¿sí? Entonces vamos a trazar una línea recta que pase sobre ese punto. Por ejemplo, ahí tenemos esa línea, aproximadamente pasa exactamente sobre ese punto, que es el punto x0, y0, ¿sí? Entonces lo que correspondería es ahora calcular la tangente de esa línea recta, ¿sí? Que no es otra cosa que esa tangente es la pendiente precisamente de esa función no lineal en ese punto, ¿sí? Pero tiene la característica además de que esa línea tangente solamente toca a la función no lineal en ese único punto sin cortarla, es decir, sin atravesar la función no lineal. Podríamos, por ejemplo, tomar como referencia este otro punto donde puedo trazar una línea recta, pero esa línea recta efectivamente solamente toca a la función no lineal en un solo punto, pero la está cortando, ¿sí? Es decir, pasa de un lado de esta curva hacia el otro lado, es decir, la está atravesando. Mientras que lo que estamos pidiendo es que para que sea una tangente debe pasar sobre ese punto, pero sin cruzarla, sin cortar la curva.
Es decir, en este caso, si quisiéramos trazar la tangente de esta línea, tendría que ser algo parecido a esto, donde vemos que está pasando sobre ese punto pero sin cortarla, es decir, apenas y toca a la función no lineal en ese punto en específico. Pero volvamos al caso que estamos trabajando. Entonces, si yo quiero calcular la pendiente de una función no lineal en un punto en específico, lo que tengo que hacer es trazar una línea tangente sobre ese punto y calcular la pendiente de esa línea tangente. Es decir, la pendiente de la función no lineal va a ser igual a la pendiente de la tangente a esa función no lineal en ese punto en específico. ¿Sí? Donde ya hemos aclarado que solamente toca a ese punto sin atravesar la curva. Ahora, podemos decir que la pendiente mide cómo cambia y cuando cambia x en una unidad, es decir, en una línea recta. De esta forma decimos que su pendiente es el cambio en y dado por un cambio en x. Entonces la pendiente será la siguiente: el cambio en y por el cambio en x, que no es otra cosa que, digamos, la variación de y1 menos y2 sobre x1 menos x2, es decir, de un punto inicial a un segundo punto, que eso se verá en un siguiente video para ver cómo podemos calcular la pendiente de una función no lineal. Pero entonces volvamos a lo que significa la pendiente. La pendiente de esa línea, la que hemos trazado acá, es una medida de la pendiente de la función no lineal en el punto x0, que es este, con y0, que convergen a este punto, ¿sí? Entonces, la pendiente de esa línea recta que hemos trazado ahí es igual a la pendiente de la función no lineal en ese punto. Ahora, definimos la pendiente de una función no lineal en un punto x0, y0 sobre su gráfica como la pendiente de la línea tangente de esa gráfica en ese punto específico, porque recordemos que si quisiéramos trazar o medir la pendiente en otro punto, tendríamos que trazar otra línea tangente, ya que hemos dicho que la pendiente de una función no lineal va cambiando conforme varían los puntos en los que estamos calculando la pendiente. Entonces, la pendiente de esta función lineal es la línea tangente, que no es otra cosa que la derivada de la función no lineal en el punto x0, y0, ¿sí? Que lo podríamos definir de la siguiente forma: la derivada será igual a, podemos ponerlo así, la derivada de la función respecto de x como el cambio en f dado un cambio en x, o también como el cambio en y debido a un cambio en x, que es esto, que el cambio en y debido a un cambio en x. Si vemos la definición, nos dice que la variación que hay en y sobre la variación que hay en x
eso será nuestra pendiente, ¿sí? Y en un segundo video que complementa a este, diremos cómo calcular la pendiente de una función no lineal.